Hola, el día de hoy vamos a terminar el tema de comparadores con histéresis que iniciamos en 2 videos previos, hablando de la configuración de detector de nivel inversor con histéresis. Es decir, este es un comparador que busca comparar una señal cualquiera con un nivel de voltaje dado y que tiene una salida inversor, es decir, salida baja cuando la señal está en alto y viceversa. Bien, es importante para este video que ustedes ya hayan visto los 2 videos anteriores para poder, digamos, entender mejor lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar recordando que cuando tengamos un amplificador operacional y veamos una realimentación positiva, como en este caso a través de la resistencia NR, pues vamos a saber que esto es un comparador con histéresis, es decir, un comparador que tiene no uno, sino 2 diferentes niveles de comparación. ¿Listo? Al igual que en el video anterior, vamos a llamar estas resistencias que tenemos aquí como R y N veces R. Es decir, vamos a tener una resistencia que tiene un valor cualquiera y la otra es N veces ese mismo valor. Si N vale 4, pues entonces 4 veces lo que vale la otra y así sucesivamente. ¿Listo? Eso va a ser para que las ecuaciones nos queden un poco más limpias, más fáciles de trabajar. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que este elemento ya sabemos que es un comparador. ¿Listo? Y eso quiere decir que nosotros vamos a comparar el valor de Bin, lo que sea que este voltaje sea, voltaje de entrada, lo vamos a comparar con el voltaje que hay en la entrada, en este caso una inversora, que es Bx. ¿Listo? Esos son los 2 voltajes que va a comparar. Pero Bx en este caso depende de Bout, porque si ustedes ven, hay una conexión entre estos dos y cuando Bout cambie, pues Bx va a cambiar también. Por lo tanto, dado que Bout ya sabemos que tiene 2 posibles valores a la salida, Bout puede ser más Bsat, si en este caso Bx mayor que Bin, y puede ser menos Bsat si lo que haya en este caso en Bx es menor que lo que haya en Bin. Por lo tanto, Bx también va a tener 2 posibles valores, cuando la salida vale más Bsat y cuando vale menos Bsat. Vamos a empezar por obtener una expresión que nos relacione el voltaje de entrada y el voltaje de salida en el momento justo cuando se da el cambio en esta comparación. Es decir, vamos a analizar justo el momento cuando Bin es igual a Bx, que quiere decir que estoy justo en el punto donde se está dando la comparación. ¿Listo? En esas condiciones voy a sacar la ecuación de este circuito y vamos a hacerlo mediante nodos. Vamos a considerar una corriente que entra por aquí, una corriente que sale y hacemos la ecuación. En este caso, al igual que en el caso anterior, del video anterior, vamos a tener que este voltaje de referencia es un voltaje de C, cuyo valor vamos a calcular para que este elemento se comporte de la manera que nosotros queremos. Por el momento sepamos que es un voltaje de C de un valor dado. ¿Listo? Entonces vamos a decir que Vref menos el voltaje que hay en este caso, que es Bx, pero yo estoy analizando bajo estas condiciones que Bx igual a Bin. Entonces Vref menos Bin sobre R es igual a la corriente que sale, que sería Bin menos Bout sobre N veces R. ¿Listo? Y vamos a despejar
de aquí cuál es el valor de Bin, o sea, cuál es el valor de voltaje de entrada cuando se está dando esto, cuando se está dando esta comparación. ¿Ves? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a pasar esta R a multiplicar al otro lado para simplificar un poco la ecuación. Nos queda Bref menos Bin igual a Bin menos Bout sobre N. ¿Listo? Porque cancelamos esta R que está a ambos lados de la ecuación. Ahora vamos a tratar de despejar de allí entonces el valor de Bin y tenemos entonces que Bref más Bout sobre N va a ser igual a Bin, y Bin está aquí en 1 sobre N y aquí en 1, entonces Bin en 1 sobre N más 1. Sigamos entonces operando esto. Esto sería igual a Bin por 1 más N sobre. Y si despejamos Bin entonces de esto, me haría igual a Bref, que multiplica, esta N la vamos a pasar a multiplicar y este 1 más N la vamos a pasar a dividir. Entonces Bref que multiplica a N sobre N más 1 más Bout sobre N que multiplica a N sobre N más 1. Esto está N, la puedo cancelar acá. Entonces me queda Bref por N sobre N más 1 más Bout sobre N más 1. Esta va a ser la expresión que tengo para cuál es el voltaje de entrada, qué voltaje tiene que haber aquí para estar justo en el nivel de comparación, o sea, cuando justo estoy en un umbral. Y sabemos que esos umbrales tienen dos posibles valores, porque Bout, que está aquí, tiene dos posibles valores, más Bsat y menos Bsat. Por lo tanto, yo puedo coger esta expresión que está aquí, Bin igual a Bref sobre N por N sobre N más 1 más Bout sobre N más 1, y la puedo analizar en dos casos. Si Bout es más Bsat, entonces tendré que el voltaje de entrada en ese momento, que es un momento o un punto de umbral, va a ser el voltaje de referencia por N sobre N más 1 más el voltaje de salida, que valdría en este caso más Bsat sobre N más 1. Y este es un primer caso, ¿cierto? Un segundo caso es si Bout igual a menos Bsat, entonces tendré que ese voltaje de entrada valdrá Bref por N sobre N más 1, pero ya el voltaje de salida no vale más Bsat, sino menos Bsat. Vamos a esto aquí en paréntesis para aclarar, sobre N más 1. Y cada uno de estos me va a dar, cada una de estas expresiones me va a dar un valor de umbral. Si ustedes se dan cuenta, estas expresiones tienen una parte que es igual, o sea, esta parte aquí sería igual a esta parte aquí. Y estas dos partes son también iguales, pero una se suma porque tiene más Bsat y otra se resta porque tiene menos Bsat. De ahí yo puedo asumir que este segundo caso, este caso en el que yo tengo Bout igual a menos Bsat, es el caso que va a ser más bajito este valor porque le estoy restando una cantidad. Y este primer caso que tuvimos acá, donde estoy sumando un valor, pues va a ser más alto. O sea,
El valor aquí, cuando estamos en más BSAT es más grande y cuando estamos con menos BSAT es más pequeño. De ahí yo puedo decir entonces que, o puedo expresar que este de acá será el voltaje de umbral superior, que hemos llamado hasta entonces, hasta este momento VUT, y este será el voltaje de umbral inferior, que hemos llamado VLT. ¿Listo? Entonces yo ya tengo las expresiones que me dan mis valores de VUT y de VLT. ¿Listo? Estas van a ser expresiones importantes entonces para analizar mi circuito. Aparte de esto, también vamos a tener como importantes dos expresiones que son el voltaje de histéresis, que recordemos que es VUT menos VLT. Entonces, si yo reemplazo toda esta expresión, o sea, si yo cojo toda esta expresión de VUT y le resto toda esta expresión de VUT, obviamente las partes igualitas se me van a cancelar, ¿cierto? Y esto en total me va a quedar una expresión de la siguiente manera: más BSAT menos BSAT sobre n más 1. Pueden comprobarlo pues si quieren haciendo toda la expresión. Y si utilizo la expresión de voltaje central que habíamos visto en algún momento, recuerden que el voltaje central sería VUT más VLT sobre 2. Yo tendría que coger toda esta expresión, sumarla con toda esta y dividirlo entre 2. Ustedes ya pueden hacer el ejercicio y comprobar que esto me va a dar Vref por n sobre n más 1. Listo. Y estas dos expresiones, que son la expresión para el voltaje de histéresis y para el voltaje central, van a ser expresiones importantes a la hora de hacer el diseño. Entonces, de momento, en resumen, tenemos una configuración como esta para un detector de nivel inversor. ¿Listo? Y las ecuaciones de diseño de ese circuito serán estas 4 que tenemos aquí: la de VUT, la de VLT, la del voltaje histéresis y la del voltaje central. Bien, vamos a hacer un ejemplo pues con unos valores específicos para entender mejor esto cómo funciona. Entonces vamos a poner un caso siguiente. Digamos que yo tengo los siguientes valores. Quiero un VUT de 12 voltios. Entonces yo deseo obtener ese VLT. Quiero un VLT de 8 voltios. Quiero que el umbral más bajo de 8 voltios. Tengo un voltaje de saturación que sea, por poner alguna cosa, más o menos 15 voltios. Listo. Y lo que me va a pedir este ejercicio es hallar las resistencias y dibujar la salida ante una entrada triangular de por decir algo, 14 voltios pico de amplitud. Esto no pico a pico, sino pico. O sea, que suba hasta 14 y baje hasta menos 14. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a empezar, al igual que en el caso del video anterior, en la configuración no inversora, vamos a empezar utilizando estas dos ecuaciones, la de voltaje de histéresis y la de voltaje central. ¿Listo? Porque estas expresiones me van a permitir simplificar mucho
el trabajo, tienen menos incógnitas. Entonces el voltaje de histéresis, que es VUT menos VLT, sería 12 menos 8 igual a 4. Y según la expresión entonces que tenemos allí, también es igual a más BSAT menos BSAT sobre n más 1. O sea, igual a más 15 menos 15 sobre n más 1. Esto es 30 sobre n más 1. Entonces yo tengo 4 igual a 30 sobre n más 1. Y vamos a despejar a n, ¿cierto? Tendría n más 1 igual a 30 cuartos. Tendría n igual a 30 cuartos menos 1. Eso, haciendo el cálculo, me da 6.5. Es el valor que hallé para n. ¿Qué quiere decir este valor de n? Entonces, tengo n igual a 6.5, yo elijo el valor de r, recuerden que puede ser el valor que ustedes quieran, generalmente un valor comercial en el orden de los kiloohmios, listo. Decido un K, entonces esta otra resistencia valdría 6.5 veces un K, o sea 6.5K. Listo. A elección de ustedes, R igual a un K, entonces N veces R será 6.5K. O si escojo 10K, entonces este será 65K y así sucesivamente. Listo. Ahora tengo la ecuación del voltaje central, que es VUT más VLT sobre 2. Entonces en este caso sería 12 más 8 sobre 2, que es 20 sobre 2, serían 10. Y esto es igual al voltaje de referencia por n sobre n más 1. Y yo ya tengo el valor de n, ya lo hallé. Entonces esto sería Vref por 6.5 sobre 6.5 más 1, que sería 7.5. Así me queda entonces que 10 igual al voltaje de referencia por 6.5 sobre 7.5, que es voltaje de referencia. Vamos a hacerlo así. Voltaje de referencia me daría igual a 10 por 7.5 dividido 6.5. Y esto me da 11.53. Este es el valor. Es un voltaje, ¿cierto?, que yo pongo de 11.53 voltios para que podamos obtener estos valores deseados de VUT y VLT. O sea, que si yo me voy acá, quiere decir que aquí en este punto yo tengo que poner un voltaje de 11.53. Y ahí pilas con una cosa. Normalmente pues yo no pondré simplemente una fuente ahí, porque pues de dónde voy a sacar esa fuente. Es común que hagamos algo como esto. Tenemos aquí nuestro voltaje de alimentación, VCC. Tenemos un divisor de tensión, ¿cierto?, con dos resistencias, qué sé yo, RA y RB. Y nosotros podemos calcular para que en este puntico aquí, llamémoslo BY, para que BY sea igual a ese voltaje que queremos de voltaje de referencia, en este caso 11.53. Listo. Pero yo no puedo llegar y coger esto y simplemente hacer este divisor de tensión, ¿cierto?,
que va a valer 11.53, y divisor de tensión y conectarlo aquí. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque el divisor de tensión está calculado, o sea, esa ecuación del divisor de tensión, ¿cierto? Que me dice que ese voltaje que yo ahorita dije que era BCC por RB sobre RA más RB. Esta ecuacióncita de divisor de tensión que yo tengo se basa en suponer que la corriente que pasa por RA es igual a la corriente que pasa por RB. Y en este caso, si yo conectara esto así como está, eso no va a suceder, porque miren que por R va a haber una circulación de corriente. Entonces, digamos que conectar estos dos circuitos entre sí va a hacer que estas CR y NR pues me interfieran o me cambien ese divisor de tensión, y al mismo tiempo también digamos que este divisor de tensión va a venir a modificar toda esta configuración. Entonces, la recomendación sería, para que no haya problemas con esto, lo que yo puedo hacer es utilizar una configuración bien útil para muchos de los circuitos de amplificador operacional, que es la configuración de seguidor de voltaje. Vamos a tratar de dibujarlo aquí lo menos horrible posible. Esto es tener un amplificador operacional, esto, que tiene aquí una entrada más, tiene una realimentación negativa, listo, y aquí ya esta salida, si yo puedo venir y conectarla aquí, y lo que va a hacer esta configuración de seguidor de voltaje es que va a hacer que el voltaje que haya aquí en este punto, este VY que yo quería, sea este calculado con esta ecuación de divisor de tensión, pero no haya circulación de corriente por esta trayectoria por la alta impedancia de entrada del amplificador. Entonces ya no hay esa corriente que yo estaba queriendo que no existiera, ¿cierto? Ya la corriente por RA es la misma que RB, pero el voltaje VY sí va a ser este mismo voltaje acá a la salida. Entonces pues yo voy a poder tener esta configuración, y eso es la idea de lo que deberíamos hacer. Listo. Entonces, por último, vamos a dibujar la salida ante una entrada triangular de 12 voltios pico. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerlo aquí lo más claro posible. Y supongamos que tenemos entonces una entrada que es triangular, una cosa, digamos, más o menos así, por el estilo. Bien, esto viene hasta 14, ¿cierto? Viene hasta 14 voltios por aquí y baja hasta menos 14 voltios por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar primero los voltajes, que son los voltajes de umbral. Esto. Como siempre, me disculpan que esto no queda como a escala, pero supongamos que por aquí está el 12 voltios y por aquí está el 8 voltios. ¿Listo? Vamos a marcar bien esos dos umbrales para poder hacer nuestro dibujo de salida. ¿Listo? Entonces por acá está 12, por acá está 8. Vamos a empezar el análisis por un punto de la señal como este, que sea menor a ambos umbrales. Entonces, por ejemplo, en este caso, 0 voltios es menor que 8 y 0 es menor que 12. ¿Listo? Nos paramos aquí, en esta parte, y vemos que nosotros habíamos dicho que aquí se trataba de que el voltaje de entrada venía por la inversora. ¿Listo? Por la inversora. Y el otro voltaje pues va a ser el de la no inversora. Entonces en este caso el voltaje de entrada es 0, ¿listo? La entrada es 0 y es menor, es el que está en la inversora, y es menor que lo que haya aquí en Bx, ¿listo? Que es menor que mi umbral. No sé cuál de los dos umbrales estoy todavía trabajando, pero cualquiera que de los que sea,
el voltaje de entrada es menor. Entonces voy a estar cumpliendo esta primera condición. Voltaje de entrada menor que Vx, esto de acá. Y eso quiere decir que mi salida va a ser más voltaje de saturación. Entonces vamos a dibujarlo por acá en otro colorcito, digamos en azul. Yo por aquí voy a tener salida en alto. ¿Qué valor de alto? Más voltaje de saturación, que para este caso, ¿cierto? Habíamos dicho que estaba en 15 voltios. ¿Listo? Por aquí va a haber un menos 15, donde estará el de saturación. Entonces ya sé que mi salida vale más 15, más voltaje de saturación. Me voy a mis ecuaciones. Listo. Estas. Estoy en este caso de aquí. Más voltaje de saturación. ¿Con qué umbral estoy comparando? Con VUT. Voltaje de umbral superior. O sea, en este momento mi voltaje de umbral es este de aquí, y este es el punto donde la señal pasa por ese umbral, ¿cierto? Yo sigo mi señal, pasa por 8, no pasa nada, no estoy comparando con 8. Cuando llego a 12, que es con el que estoy comparando en este instante, entonces por ahí es donde hay un cruce de la señal hacia el inferior, hacia la salida de menos 15 voltios, porque ahí es donde cambia la comparación. Eso, entonces por acá, más o menos, me voy hasta menos 15. Bien, ya estoy en menos 15. Ahora, si estoy en menos 15, o sea, estoy en este caso, ¿cuál es mi voltaje de comparación? VLT. Aquí lo había dicho, ¿cierto? VLT es mi voltaje de comparación. O sea que ahora la señal aquí sube, vuelve y baja, vuelve y pasa por 12, no importa, ya no estoy comparando con 12, ahora estoy comparando por aquí con 8. ¿Ves? Y eso quiere decir entonces que es cuando pase por 8 que vamos a tener otro cambio en la señal de salida. Aquí. Y así me voy. ¿Ves? Los cruces entonces se van a dar en la subida por acá, por el punto de los 12, doy de subida, y en la bajada por acá, en el caso de en el punto de los 8, y así sigo. Esta sería entonces la salida ante la entrada que estoy dibujando. ¿Listo? Nos queda una cosita por hacer. ¿Listo? Que sería, vamos a borrar aquí un poquitico, y vamos a hacer aquí al lado la gráfica del ciclo de histéresis, que siempre nos va a acompañar todo esto, que nos dice mucho acerca de los comparadores con histéresis y que es una forma normal de representarlo, entonces bueno que la podamos entender. Para el ciclo de histéresis recordamos lo mismo de siempre. En este eje vamos a poner el voltaje de salida, en este vamos a poner el voltaje de entrada. Sobre el eje de entrada vamos a marcar los dos umbrales de interés, vamos a marcar el 8 y vamos a marcar el 12. ¿Ves? Sobre el eje de salida vamos a marcar los voltajes de saturación positiva y negativa, en este caso más 15 y menos 15. Listo. Esta configuración es inversora. Si ustedes miran, cuando la señal aquí de entrada es más bien baja, es un 0, un 1, un 2, mi voltaje de salida es alto, es un 15. ¿Listo? Entonces eso ya me dice que este gráfico va a arrancar por aquí. El voltaje bajo hacia el BIN, en este eje BIN estoy hacia la izquierda, la salida es alta, es 15. ¿Listo? ¿Por dónde baja? Baja cuando llega a 12.
Entonces quiere decir que yo me voy aquí hasta 12 y ahí sí me voy en 15. Y esto fue en este sentido, esto fue por acá bajando. Listo. Ahora, si el voltaje, ¿cierto? Que antes estaba, en este caso, iba subiendo, iba aumentando desde el lado izquierdo hacia el derecho del eje X. Si yo digo que ese voltaje empieza a descender, o sea, empieza a bajar, bajo por aquí, ¿qué es lo que está pasando en esta parte? ¿Cierto? Viene bajando, bajando, bajando. Yo sigo en menos 15 y cuando sube, cuando pasa por 8. O sea que yo puedo decir que por aquí este rojito seguiría aquí hasta el 8 y por el 8 subiría y ya seguiría, ¿cierto? Hacia allá. Y entonces tendría que por acá es la subida. Esta histéresis tiene por acá la subida. ¿Ves? Y este sería el ciclo de histéresis para de hecho esta configuración, para esta configuración que tenemos aquí, el ciclo de histéresis siempre va a tener esta forma, pero pues van a cambiar los valores de aquí específicos de los umbrales, ¿cierto? En este caso 8 y 12 fueron mis umbrales, y de los voltajes de saturación, en este caso más 15 y menos 15. ¿Ves? Bueno, con esta configuración terminamos por el momento lo que son los comparadores con histéresis. Existen otras configuraciones diferentes que pueden estudiarse, pero pues son los que vamos a tratar por el momento. Más adelante les dejaré entonces otros videos con algunos ejercicios resueltos. Espero que sea uno o dos videos más con ejercicios resueltos de este tema de comparadores con histéresis para complementar este tema. Hasta luego, esto por hoy.